¿Te has preguntado alguna vez cómo un solo instante puede alterar para siempre el destino de dos almas que jamás debieron cruzarse? Bienvenidos, queridos espectadores, a Historias Épicas del Pueblo Mexicano. Antes de sumergirte en este relato lleno de drama, injusticias y una tensión que te apretará el pecho, te invito a revisar si ya estás suscrito al canal y a dejar tu like. Tu apoyo permite que estas historias llenas de emociones profundas sigan llegando a ti, así que gracias por estar aquí. Ahora, acompáñame, porque lo que estás a punto de escuchar podría tocar fibras que tal vez no sabías que tenías. La mañana apenas despertaba sobre la inmensidad gris de la Ciudad de México. El cielo parecía una sábana opaca que no terminaba de decidir si iba a llover o a dejar pasar el sol. El viento, frío y cortante, soplaba con la insistencia de quien quiere recordarte que no perteneces a ningún lugar. Y allí, bajo el viaducto de Tlalpan, donde la ciudad sigue su ritmo sin importar las vidas que se esconden bajo su sombra, despertaba lentamente María Soledad Marisol Herrera. Tenía el cuerpo entumido, la espalda adolorida por haber dormido sobre un pedazo de cartón y las manos agarrotadas por el frío que se filtraba entre los huecos del concreto. Marisol abrió los ojos con dificultad. Un recuerdo la golpeó de inmediato, uno tan recurrente que ya formaba parte de su rutina, la imagen de un pasado que alguna vez fue cálido, seguro, y que se desmoronó de la peor manera. Se incorporó, mientras la cobija desgastada resbalaba por sus hombros. Respiró hondo, tratando de recomponer el ánimo que se había quebrado hacía mucho tiempo. A su alrededor, otras personas en situaciones similares empezaban a moverse. Algunos recogían latas, otros, simplemente, se envolvían más para seguir durmiendo. Nadie hablaba demasiado. La miseria acostumbraba a convertir las voces en murmullos. Marisol se puso de pie, sacudió su ropa como si eso pudiera quitarle el peso que llevaba en el alma y caminó hacia un hombre mayor que vendía café caliente en vasos de unicel. Lo hacía cada mañana, y aunque sus manos temblaban por la edad, siempre llegaba antes de la mayoría de los trabajadores formales. Ella se acercó con timidez, sabiendo que su deuda crecía y que su dignidad menguaba. ¿Cree que podría darme un vasito hoy también?, preguntó, con la voz baja, casi avergonzada. El hombre la observó. En sus ojos había compasión, pero también resignación. Marisol, ya te he fiado varios días. Tú sabes que también tengo que comer. Ella bajó la mirada, sintiendo el ardor de la vergüenza. Lo sé, lo siento, pero hoy sí voy a vender mis pulseras, se lo prometo. El hombre soltó un suspiro pesado, como quien decide entre su necesidad y su humanidad. Finalmente, le sirvió un vaso de café caliente y lo puso frente a ella. Está bien, pero en serio, es el último. Marisol lo tomó con ambas manos. El vapor le acarició el rostro como si fuera un abrazo perdido. Gracias, muchas gracias, de verdad, respondió con sinceridad. Dio un sorbo lento. El calor bajó por su garganta como un recordatorio de que aún quedaba algo de vida en su interior. Después tomó su bolsa gastada y revisó su contenido, sus pulseras tejidas, un frasco de agua medio vacío, una fotografía doblada y casi ilegible, y una estampa de la Virgen de Guadalupe que guardaba desde la infancia. Era todo lo que tenía, no había más. Mientras caminaba cerca del acceso al metro, intentó vender sus pulseras a quienes pasaban, apresurados, pero nadie se detenía, nadie la miraba. La gente pasaba como si ella formara parte del pavimento, invisible, como si su existencia fuera un error del que preferían no enterarse. Ella se acostumbró a ese trato, o al menos intentó convencerse de que lo hacía. Sin embargo, ese día algo distinto flotaba en el aire, una sensación, una inquietud que no tenía nombre. Marisol lo sintió como una punzada en el pecho, pero no supo interpretarla. Mientras tanto, en una casa enorme de la colonia del Valle, en un barrio que parecía vivir en un mundo completamente distinto al que Marisol conocía, Camila Álvarez, una niña de 7 años, desayunaba sola a la mesa larga de mármol.
Tenía ante ella pan dulce, huevos, fruta cortada sin semillas y un vaso de jugo servido en cristal caro, pero la comida no sabía igual cuando el silencio te rodeaba como un muro. Camila miró hacia la sala, donde su padre, don Ricardo Álvarez, hablaba por videollamada con un grupo de inversionistas. Su traje, impecable, relucía incluso bajo la luz fría del dispositivo electrónico. Parecía una figura hecha de hielo, rígida, perfecta y distante. «Papi», dijo la niña en un murmullo suave. Él levantó una mano sin voltear, como quien espanta una mosca. Después, «Camila, estoy ocupado». La niña desvió la mirada hacia su plato. Estaba acostumbrada a esa respuesta. Tenía todo lo que cualquier niño soñaría: juguetes, ropa, viajes, seguridad, excepto lo que más necesitaban: atención. A las 8, 2 escoltas, vestidos de negro, la acompañaron al auto blindado. Camila sostenía un globo rojo que había conseguido días atrás en una actividad escolar. Era simple, barato, efímero, pero era suyo, y en su mundo lleno de cosas que no le pertenecían verdaderamente, ese globo era un pequeño tesoro. El chofer tomó la ruta habitual, pero un accidente en la avenida principal lo obligó a desviarse hacia una zona menos transitada. Esa zona incluía el viaducto de Tlalpan, el mismo lugar donde Marisol intentaba vender sus pulseras. Camila miraba por la ventana cuando una ráfaga de viento azotó el auto. El globo se le escapó literalmente de las manos, atravesando la abertura mínima de la ventana. La niña reaccionó por impulso, como hacen los niños cuando una cosa simple tiene todo su corazón. Abrió la puerta sin que los escoltas lograran detenerla y salió corriendo detrás del globo. Los escoltas gritaron su nombre. El chofer frenó con un chirrido. La niña no escuchó nada, solo veía el globo rojo alejarse. Marisol, que estaba cerca, vio esa pequeña figura corriendo hacia la avenida justo cuando un enorme camión venía a toda velocidad. El aire se volvió pesado. El corazón de Marisol dio un brinco violento. «Niña, detente, no cruces», gritó hasta desgarrarse la garganta, pero la niña no reaccionó. El camión rugió, los autos pitaban, el mundo parecía comprimirse en un solo segundo. Marisol soltó lo que tenía en las manos, corrió con todas sus fuerzas y se lanzó hacia la niña justo cuando el camión estaba por arrollarla. La empujó hacia un lado y ambas rodaron por el pavimento, raspándose, golpeándose, pero vivas. La niña, temblando, rompió en llanto. Marisol la abrazó. «¿Estás bien? Ya pasó. Tranquila, mi amor». La llamó mi amor sin pensarlo. Fue puro instinto maternal, el mismo instinto que el destino había estado guardando para ese día. Los escoltas llegaron corriendo, pálidos del susto. Uno de ellos habló por radio, otro cargó a la niña, mientras el tercero miraba a Marisol como si no comprendiera lo que acababa de ver. Pero lo peor estaba por venir. Un auto negro, blindado, elegante, frenó bruscamente frente a ellos. De él bajó don Ricardo Álvarez con el rostro desencajado, marcado por un miedo que había mutado rápidamente en furia. «¿Qué demonios pasó aquí?», gritó con la autoridad de quien no está acostumbrado a recibir respuestas que no le gustan. Camila corrió hacia él, sollozando, abrazándolo. «Papi, casi me atropella un camión». El hombre la apretó fuerte, como si temiera que el viento pudiera llevársela, pero después giró hacia Marisol y la mirada que le dirigió fue un puñal. No vio en ella una salvadora, vio peligro, vio suciedad, vio pobreza. «¿Tú, qué hacías con mi hija?», espetó, con repulsión evidente. Marisol intentó explicarse. «Solo la salvé. Ella estaba cruzando y...». «Cállate», la interrumpió él. «No tienes derecho a tocarla, ni a mirarla siquiera». Los escoltas intentaron intervenir, explicando que si no fuera por Marisol la niña estaría muerta, pero don Ricardo no escuchaba razones. Su ira nublaba todo sentido común. «Llévense a esta mujer. No quiero verla cerca de mi hija jamás», ordenó con frialdad.
Los escoltas la apartaron bruscamente. Marisol no luchó. Estaba acostumbrada a ser tratada como basura, pero aún así, dolió. Camila, desde los brazos de su padre, miró a Marisol con lágrimas silenciosas. Algo en su corazón infantil entendió la injusticia que estaba presenciando. El auto blindado se alejó y la distancia entre ambas se fue haciendo más grande, hasta que Marisol no fue más que una figura perdida entre las sombras del viaducto. Pero algo había ocurrido dentro de la niña, y dentro de Marisol también, una conexión invisible, un lazo inexplicable, una herida abierta que pronto se transformaría en revelación. Cuando todo quedó en silencio, Marisol se sentó en la banqueta, respirando con dificultad. No había llorado, no sabía llorar desde hacía meses, pero sentía un temblor en el pecho, un presentimiento tan fuerte que casi dolía. La vida acababa de cambiar, y ninguna de las dos lo sabía aún. A continuación comenzaré el capítulo 2, totalmente en español, extremadamente dramático, intenso, estilo novela mexicana, sin subtítulos ni encabezados dentro del texto, con un desarrollo continuo y profundo, y con aproximadamente 30.0 caracteres como pediste. Al inicio del capítulo haré una breve pregunta al espectador y un recordatorio suave del like, tal como solicitaste. Aquí comienza. ¿Estás disfrutando esta historia llena de emociones intensas? Antes de continuar, te invito con mucho cariño a dejar tu like si esta narrativa ha logrado tocar tu corazón. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo al canal y nos permite seguir trayendo historias tan conmovedoras como esta. Ahora sí, acompáñame, porque lo que está a punto de suceder marcará un antes y un después en la vida de Marisol y de la pequeña Camila. La tarde había caído sobre la Ciudad de México con una mezcla de nubes bajas y un viento terco que parecía arrastrar consigo los murmullos del tráfico. Marisol seguía sentada en la misma banqueta donde la habían dejado, sintiendo como el frío se le metía en los huesos como cientos de agujas invisibles. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el auto blindado se había ido. Lo único que podía hacer era respirar hondo, apretando los dientes para contener el temblor que le recorría el cuerpo entero. Su corazón latía aún acelerado, no por la caída ni por el susto, sino por algo más profundo. Esa mirada llena de odio y desprecio que don Ricardo le había lanzado. No la conocía, no sabía nada de ella, pero ya la había condenado como si fuera una amenaza, como si fuera un estorbo, como si fuera menos que un ser humano. El eco de las palabras de él resonaba una y otra vez en su cabeza. No tienes derecho a tocar a mi hija, ni a mirarla siquiera. Era como una bofetada repetida, y cada recuerdo de esa frase abría una herida distinta. A su lado, su bolsa con pulseras estaba tirada, abierta, con algunas piezas esparcidas en el suelo. Las recogió una por una, limpiándolas con cuidado, como si esas simples cuentas de colores fueran lo último que la mantenía conectada a la esperanza. Ese oficio artesanal era lo único que había traído consigo desde su otra vida, desde el tiempo en que no vivía bajo un puente, desde el tiempo en que aún tenía una casa, un futuro, una familia. Ya pasó, se dijo a sí misma con un hilo de voz. Solo respira, solo sigue. Se puso de pie lentamente, acariciándose el brazo golpeado por la caída, y comenzó a caminar hacia el metro. Pero, de repente, sintió una punzada familiar en el costado, una punzada que la obligó a detenerse, apoyándose en una columna del viaducto. Llevaba semanas sintiendo ese dolor, pero se negaba a aceptarlo. No quería entrar a un hospital, no quería ser vista como una carga más. Respiró hondo varias veces, apretó la mandíbula y continuó caminando. Había aprendido a ignorar el dolor físico. El emocional, en cambio, era imposible de silenciar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la mansión de los Álvarez se llenaba de gritos acallados y tensión contenida. Don Ricardo, todavía alterado por el casi accidente, caminaba de un lado a otro en su enorme sala de estar, marcada por sofás blancos impecables,
cuadros modernos y una frialdad que hacía eco en cada esquina. Tomaba el teléfono, lo dejaba, lo retomaba. No sabía si reprochar a los escoltas, despedirlos a todos o encerrarse a revisar 10 veces la seguridad de su hija. La pequeña Camila estaba sentada en la alfombra, con las rodillas abrazadas al pecho. Tenía los ojos rojos, hinchados, y se había quitado los zapatos escolares, dejándolos tirados como testigos silenciosos del caos vivido. Una empleada doméstica intentó ofrecerle un vaso de agua, pero la niña no lo quiso. Estaba demasiado alterada. Finalmente, cuando don Ricardo terminó de hablar por teléfono con su jefe de seguridad privada, se acercó a su hija y se arrodilló frente a ella. La miró con los ojos llenos de una mezcla extraña, ira, angustia, miedo, y algo más que él nunca reconocía, culpa. «Mi amor, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. Camila levantó el rostro. Tenía lágrimas secándose en las mejillas. «Papi, esa señora me salvó». Él cerró los ojos un instante. Respiró como quien intenta controlar un volcán interno. «No vuelvas a salir del auto. Nunca. ¿Me entendiste?» «Pero», balbuceó la niña, ella arriesgó su vida por mí». Don Ricardo negó con la cabeza, apretando los labios. «Personas así no deben acercarse a ti. No sabes qué tipo de intenciones pueden tener». La niña frunció el ceño, confundida. «Pero yo vi su cara. Tenía miedo, pero no era mala». «Camila», interrumpió él con firmeza, «no vuelvas a hablar de ella». Ella bajó la mirada, pero algo dentro de su pequeño corazón se revelaba en silencio, como una semilla de duda que comenzaba a germinar. Esa noche, mientras todos dormían en la mansión, Camila permaneció despierta en su habitación. La luz tenue de su lámpara infantil iluminaba sus juguetes perfectamente ordenados por las empleadas durante el día, pero la niña no pensaba en muñecas ni en castillos. Pensaba en Marisol, en la manera en que sus brazos la habían protegido, en la respiración acelerada de la mujer mientras la abrazaba, en la forma en que sus manos temblaban después del impacto. Nunca nadie la había abrazado así, con esa desesperación genuina, con ese instinto de madre que su propio padre, por su frialdad, nunca podría replicar. La niña tomó el dibujo que había hecho semanas antes, un dibujo sencillo de ella junto a una figura femenina sin rostro, un dibujo que representaba a la madre que nunca conoció porque murió cuando Camila tenía apenas 6 meses, y mientras miraba ese dibujo, algo dentro de ella se quebró. No sabía cómo se llamaba exactamente ese sentimiento, pero sabía que quería volver a ver a esa mujer. En el viaducto, Marisol buscó un rincón relativamente seguro para pasar la noche. Tenía hambre, frío y miedo, pero estaba acostumbrada a convivir con emociones mucho peores. Se recostó sobre su cartón, abrazó su bolsa con fuerza como si fuera un escudo y cerró los ojos. Cada vez que intentaba conciliar el sueño, regresaba a ella la imagen del camión acercándose, el sonido del claxon, el llanto de la niña, y luego, inevitable, la explosión de furia del padre. Se llevó una mano al pecho. Allí, bajo la chamarra desgastada, sentía latir un recuerdo escondido, algo que le decía que ese encuentro no había sido casualidad, que esa niña no era una desconocida para su corazón. Era una sensación absurda, imposible, pero no podía ignorarla. Al día siguiente, el sol salió tímidamente entre las nubes. Marisol despertó con el estómago vacío y la garganta reseca. Se levantó, estiró sus músculos adoloridos y se dispuso a intentar vender sus pulseras una vez más, pero cada paso que daba la hacía recordar la injusticia anterior, la humillación, y eso calaba más profundo que el frío. Caminó por la zona del metro, intentando acercarse a personas que pasaban con prisa. «Buenas tardes. ¿Le gustaría una pulsera? Son artesanales. Solo 20 pesitos, señor, para la buena suerte». Pero nadie la miraba. Algunos la esquivaban, otros torcían la boca en señal de repulsión. Había incluso quienes se alejaban como si temieran contagiarse de algo. La ciudad podía ser cruel,
Pero no era la única. A kilómetros de distancia, en una oficina impecable dentro del edificio corporativo Álvarez Texsalud, don Ricardo tenía una reunión con el consejo directivo. Aunque su rostro era el de un hombre acostumbrado a la autoridad, por dentro hervía un pensamiento que no lo dejaba en paz, la imagen de esa mujer abrazando a su hija. Algo en sus ojos le había molestado más que la pobreza o la ropa desgastada. Había sido la sinceridad absoluta en su mirada, la entrega, el riesgo real, como si esa mujer conociera el amor de una forma que él no había sido capaz de cultivar. Ese pensamiento le irritaba profundamente. Después de la reunión, llamó al jefe de escoltas y exigió un informe detallado del incidente. Quería saber todo, absolutamente todo. ¿Quién era ella? ¿De dónde había salido? ¿Por qué estaba allí? Quería despejar cualquier duda, aunque en realidad lo que buscaba era reafirmar su prejuicio. Mientras tanto, Camila regresó de la escuela con la mirada perdida. No habló durante la comida, tampoco quiso jugar con sus muñecas. Se encerró en su habitación con el globo rojo que había recuperado gracias a uno de los escoltas. Se sentó en el piso y lo sostuvo entre sus manos, como si el simple tacto pudiera devolverle ese instante de conexión humana que había sentido en los brazos de Marisol. ¿Por qué te gritó tu papá?, le preguntó en voz baja al globo, como si fuera un confidente. No obtuvo respuesta, pero esa pregunta quedó flotando en el aire, angustiosa, densa. Esa misma noche, mientras Camila intentaba dormir, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. No sabía exactamente cómo, pero iba a buscar a la mujer que la salvó. Y del otro lado de la ciudad, bajo el viaducto, Marisol también tomó una decisión sin darse cuenta. Al día siguiente regresaría a esa zona, no porque quisiera encontrarse con la niña, sino porque sentía una inquietud profunda, un presentimiento que vibraba dentro de su pecho como una cuerda tensa. El destino ya estaba escribiendo el siguiente capítulo de esta historia, y nada, absolutamente nada podría detenerlo. ¿Sigues aquí, acompañando esta historia tan intensa? Si lo que has escuchado hasta ahora ha tocado tu corazón, aunque sea un poquito, te invito con cariño a dejar tu like. Es un pequeño gesto que nos ayuda inmensamente a continuar creando historias llenas de emoción para ti. Ahora sí, prepárate, porque este capítulo será uno de los más dolorosos, tensos y reveladores de toda la historia. La mañana siguiente amaneció con un cielo que parecía estar atrapado entre la tristeza y la esperanza, un cielo que, sin decidirse por el sol o la lluvia, se quedaba en un gris que envolvía todo con un aire melancólico. Marisol despertó nuevamente bajo el viaducto, las manos frías, las piernas entumidas y la garganta reseca. El dolor en el costado la sorprendió otra vez, esa punzada que llevaba días ignorando, y que cada vez se hacía más profunda, más insistente, más imposible de ocultar. Aún así, respiró hondo, se incorporó lentamente y comenzó a recoger sus pocas pertenencias. Tenía que seguir, tenía que moverse. En la calle, detenerse demasiado era peligroso, pensar demasiado era mortal. Mientras organizaba su bolsa, su mente regresó una vez más al momento del accidente, el cuerpo de la niña entre sus brazos, su llanto desesperado, el miedo real que ambas habían sentido, y luego, como un golpe directo al alma, la voz de don Ricardo exigiendo que se alejara, señalándola como una amenaza cuando lo único que había hecho era salvar una vida inocente. Era injusto, pero la injusticia ya era parte normal de su existencia, una sombra que la acompañaba desde el día en que perdió todo. Caminó unos metros con dificultad, tratando de ignorar el dolor en el costado y la pesadez de sus pasos. Se acercó al puesto del señor que vendía café, pero al verla de lejos, él desvió la mirada, fingiendo estar ocupado. Marisol entendió el mensaje, no insistió, había aprendido a descifrar los silencios tanto como las palabras. Siguió su camino hacia el metro, intentando vender sus pulseras entre los transeúntes que parecían tener prisa por alejarse de cualquier rastro de pobreza. Mientras tanto,
En la mansión de los Álvarez, la tensión había tomado el lugar del aire. Don Ricardo había pasado la noche revisando informes de seguridad, haciendo llamadas, investigando rutas, obsesionado con evitar que un accidente así volviera a ocurrir. Pero, en el fondo, no era solo miedo, era otra cosa, algo más profundo, algo que lo inquietaba y que no quería admitir. Esa mujer había arriesgado su vida por Camila. ¿Por qué? ¿Qué quería? ¿Qué la motivaba? No era normal, no era lógico, y sin embargo, había sido real. Desayunó con el ceño fruncido, sin apartar los ojos del celular, mientras Camila lo observaba desde el otro extremo de la mesa. No habló, no hizo berrinches, solo lo miraba en silencio, ese silencio infantil, profundo, que a veces es más fuerte que un grito. Pero don Ricardo no lo notó, estaba demasiado perdido en sus propios pensamientos como para darse cuenta de que su hija no había probado ni un bocado. Cuando terminó su desayuno, llamó a los escoltas para recordarle a Camila que debía prepararse para la escuela. La niña subió a su habitación, pero en lugar de buscar su uniforme, abrió un cajón de donde sacó una pequeña libreta rosa. En la primera página tenía pegada la foto del evento escolar en el que había recibido el globo rojo. En la segunda página, había garabateado algo la noche anterior, un dibujo de Marisol. Era un dibujo infantil, torpe, con líneas suaves y colores imperfectos, pero la esencia era inconfundible, una mujer con el cabello largo y oscuro, ojos tristes y brazos abiertos. Al lado, Camila había escrito con su letra aún temblorosa, «Ella me salvó». Mientras guardaba la libreta en su mochila, una determinación silenciosa crecía dentro de ella. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a verla de nuevo. El camino a la escuela fue silencioso. Camila iba sentada junto a la ventana, mirando la ciudad con una mezcla de inquietud y esperanza. Pasaron cerca del viaducto, pero no lo suficiente como para distinguir personas. Aún así, su corazón dio un vuelco. Quería gritar que se detuvieran, que buscaran, que le permitieran bajar solo un minuto, pero sabía que no podía. Su padre había sido claro, y sus escoltas eran estrictos. Si decía algo, la vigilarían aún más. En la escuela, Camila no prestó atención en clase. Siempre había sido una niña callada, pero ahora estaba ausente, perdida en pensamientos que, para su edad, eran demasiado pesados. En el recreo, mientras los demás niños jugaban, ella se sentó sola bajo un árbol y observó su globo rojo, ahora amarrado a su mochila para que no volviera a escaparse. ¿Dónde estará?, se preguntaba una y otra vez. De regreso al viaducto, Marisol seguía intentando vender sus pulseras. Cada no la golpeaba como un ladrillo, pero estaba acostumbrada, y aún así, algo en ella se sentía más frágil ese día, como si el encuentro con la niña hubiera removido una parte de su alma que creía muerta. Había sentido una conexión tan fuerte, tan irracional, tan imposible, que le daba miedo pensar en ello, pero al mismo tiempo, ese pensamiento le daba fuerzas. Como si, por primera vez en meses, algo en su interior quisiera levantarse otra vez. A media mañana, mientras caminaba por el área peatonal, sintió de nuevo el dolor en el costado, esta vez más agudo, más punzante. Se detuvo, respirando con dificultad, apoyando la mano en una pared para no caer. Pasó varios segundos así, luchando por mantener la compostura. No podía desmayarse, no podía mostrarse vulnerable. En la calle, la debilidad era una invitación al peligro. Se obligó a caminar, aunque cada paso se sentía como un golpe. No podía darse el lujo de detenerse. A esa misma hora, en su oficina, don Ricardo examinaba por fin el informe que le habían entregado sobre Marisol. Información escasa, imprecisa, casi inexistente. Era como si esa mujer hubiera aparecido de la nada, sin domicilio fijo, sin registros recientes, sin familia cercana, sin antecedente alguno que explicara su vida actual. Eso lo irritó más. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba allí? Justo en ese momento, una parte de él,
la que dominaba, siempre quería creer que había sido coincidencia, pero otra parte, más oscura, más desconfiada, buscaba un motivo oculto, y entre más leía, más frustración sentía. Finalmente, levantó el informe y lo arrojó sobre el escritorio con brusquedad. «Quiero que la encuentren», ordenó por teléfono. «Quiero saber exactamente quién es y qué quería con mi hija». «Señor», respondió su jefe de seguridad, «según los testimonios, la señora no quería nada, solo». «No me importa», interrumpió don Ricardo. «Quiero información, toda», y colgó sin esperar respuesta. Esa misma tarde, mientras el equipo de seguridad desplegaba un operativo discreto por la zona donde había ocurrido el incidente, una pequeña camioneta negra pasó lentamente cerca del viaducto. 2 hombres observaban desde el interior, tomando fotos a cualquier persona que durmiera en la calle, buscando rostros, comparando características. No querían llamar la atención, pero Marisol los vio, y su cuerpo reaccionó con el instinto de alguien que ya ha vivido persecuciones y peligros. Aceleró el paso, escondiéndose entre un grupo de vendedores ambulantes. No sabía quiénes eran, no sabía qué buscaban, pero sabía que nada bueno venía cuando un vehículo negro se movía lento y con ventanas ahumadas. Esa noche, mientras la ciudad se cubría de luces y sombras, Camila volvió a acostarse con el dibujo de Marisol en la mano. Había algo en el corazón de la niña que no podía verbalizar, una necesidad profunda de encontrarla, de agradecerle, de comprender por qué alguien que no la conocía había arriesgado todo por ella. «¿Dónde estás?», susurró mientras la luna entraba por su ventana, y como si la ciudad quisiera responderle, en ese mismo instante, Marisol estaba sentada bajo el viaducto, temblando por el frío y por la fiebre que empezaba a subirle. Cerró los ojos, pero la sensación en su costado la obligó a doblarse un poco, abrazándose a sí misma. Cada respiración era un dolor punzante, pero aún así, pensó en la niña, en ese pequeño abrazo desesperado, en la mirada limpia que la vio como persona, no como basura. La noche avanzó y, con ella, un nuevo día comenzó a gestarse, un día en el que los caminos de ambas estaban destinados a encontrarse otra vez, aunque de la manera más dolorosa y reveladora posible. Pero lo que ninguno sabía, ni Camila, ni don Ricardo, ni siquiera Marisol, era que las raíces de todo lo que estaba sucediendo estaban mucho más entrelazadas de lo que imaginaban, y que el pasado, ese pasado que Marisol había enterrado, estaba a punto de renacer con una fuerza devastadora, porque no todo había sido coincidencia, nada lo era, y pronto, la verdad empezaría a salir a la luz. ¿Sigues disfrutando esta historia tan intensa y llena de emociones del alma? Antes de continuar con este capítulo final, te invito con mucho cariño a dejar tu like. Ese gesto tan sencillo nos ayuda muchísimo a seguir creando historias que toquen el corazón como esta. Gracias por estar aquí. Ahora sí, prepárate para el desenlace más impactante de toda la historia. El amanecer llegó con una luz pálida que apenas iluminaba la ciudad. Era de esas mañanas que parecen anunciar una tormenta, aunque el cielo todavía no se decida. Marisol abrió los ojos sintiendo un dolor mucho más fuerte que los días anteriores. El costado le ardía, respirar se había vuelto una tarea difícil, y su cuerpo entero temblaba como si estuviera atrapado entre el frío y la fiebre. No sabía si había dormido 10 minutos o 10 horas. Lo único cierto era que su condición empeoraba a una velocidad alarmante. Se incorporó con extrema lentitud, apoyando las manos en el concreto para no desplomarse. Algo dentro de ella sabía que no podía seguir así. Ese dolor no era normal, no era cansancio, no era hambre, era algo más profundo, más grave, más urgente, pero el miedo a entrar a un hospital público era más fuerte que el dolor mismo. No quería ser tratada como un caso perdido, no quería enfrentar preguntas. No quería mostrar su nombre, porque su nombre era su único refugio, era lo único que aún protegía de un pasado desgarrador. Mientras juntaba sus cosas, con movimientos torpes y lentos,
escuchó de nuevo el sonido del motor de un vehículo negro pasando cerca. Ese ruido ya se había vuelto familiar en los últimos días. Demasiado familiar. Miró hacia la avenida y vio otra vez la camioneta oscura que había observado el día anterior. Se movía despacio, casi con sigilo. 2 hombres dentro, tomando fotos, comparando rostros. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la columna entera. No tenía duda, la estaban buscando, y aunque no sabía por qué, lo intuía. Al mismo tiempo, en la mansión Álvarez, los empleados se movían con prisa. Camila se preparaba para ir a la escuela, pero tenía una expresión seria, inusual en una niña de su edad. Parecía deliberar algo importante. En su mochila llevaba su libreta rosa, su dibujo de Marisol y un pequeño sobre que había tomado de la oficina de su padre sin que nadie lo notara. Era un sobre cerrado, con un sello del archivo corporativo de Álvarez Texsalud. No sabía exactamente qué contenía, pero había escuchado una conversación entre su papá y su jefe de seguridad la noche anterior que la dejó inquieta, una investigación sobre la mujer del viaducto, y ese sobre tenía su nombre escrito, María Soledad Herrera. Camila no entendía el peso de los documentos, pero sabía que no eran buenos. Su corazón infantil, puro, sensible, entendió lo que los adultos no, que algo terrible se estaba moviendo detrás de las sombras, y la única persona afectada era esa mujer que la había salvado. En su oficina, don Ricardo revisaba nuevas imágenes tomadas por su equipo de seguridad. Fotos borrosas de una mujer sentada bajo el viaducto, una mujer caminando con una bolsa desgastada colgada al hombro, una mujer vendiendo pulseras, una mujer tosiendo, doblándose del dolor. Era Marisol. Cada foto le provocaba un sentimiento contradictorio. No era compasión, no era empatía, era inquietud, como si esa mujer representara una amenaza invisible que su mente se negaba a definir. No sabía por qué le provocaba esa sensación, pero no podía ignorarla. En una de las fotos, Marisol aparecía sentada, apretando el costado con evidente dolor. Esa imagen, por razones que él no entendía, lo dejó sin aliento por un instante. Una punzada corta y aguda atravesó su pecho. Algo en esa postura, en esos ojos, en ese gesto, le resultaba inquietantemente familiar. Sacudió la cabeza, rechazando ese pensamiento con violencia. Es coincidencia, se dijo a sí mismo, aunque el eco interno lo desmintiera. Mientras tanto, Camila llevaba todo el trayecto hacia la escuela con el corazón latiendo muy rápido. Cuando pasaron nuevamente cerca del viaducto, pegó su mano contra la ventana, intentando ver hacia abajo. No vio a Marisol, pero la niña ya había tomado una decisión. La decisión más arriesgada de su vida. Horas después, cuando los escoltas la esperaban a las afueras de la escuela, Camila vio su oportunidad. Mientras 2 niños corrían detrás de un balón y provocaban un pequeño caos en la entrada, la niña se escabulló rápidamente hacia la calle lateral, aprovechando el descuido momentáneo de los guardias. Tenía miedo, mucho miedo, pero tenía algo más fuerte aún: determinación. Ella quería encontrar a Marisol, ver si estaba bien, agradecerle, y darle el dibujo que había hecho para ella. Corrió varios metros antes de bajar el ritmo. Miraba a todos lados, respirando agitada. No sabía exactamente cómo llegar al viaducto, pero recordaba la zona, recordaba los árboles, los anuncios, la forma en que el sol entraba entre los huecos del concreto, y siguió su instinto. Al otro lado de la ciudad, Marisol caminaba apoyándose brevemente en paredes, postes, cualquier superficie que pudiera sostenerla. El dolor era tan intenso que le nublaba la vista por segundos. En un momento, tuvo que detenerse por completo, llevarse la mano al costado y presionar con fuerza para evitar caer al suelo. Sentía fuego adentro. Sentía que el aire se escapaba de sus pulmones como si tuviera un agujero en el pecho. Y aún así, seguía. Mientras avanzaba, notó que la camioneta negra se estacionó a unos metros. 2 hombres bajaron y comenzaron a caminar en dirección a ella.
Su corazón se aceleró. No podía correr, no podía escapar, apenas podía caminar, pero aún así intentó alejarse, disimulando el pánico. Señora, dijo uno de los hombres con voz firme, necesitamos hablar con usted. Marisol aceleró el paso, ignorando el dolor. No, no quiero problemas. Por favor, no corra, añadió el segundo. No venimos a lastimarla. Esa frase, tantas veces escuchada en su vida, solo la asustó más. Déjenme en paz, por favor. Los hombres dieron 2 pasos más y uno de ellos tomó un comunicador. La tenemos a la vista, dijo. Parece enferma. Las palabras la tenemos la aterraron. Marisol comenzó a tambalearse. De pronto, el mundo dio un giro brusco. Sintió un zumbido en los oídos. Vio manchas negras. Un ardor subió desde su costado hasta su garganta, y antes de que pudiera sostenerse, sus rodillas cedieron y cayó al suelo. Los hombres corrieron hacia ella, sorprendidos. Uno se arrodilló y tocó su frente. Está ardiendo en fiebre, y tiene dificultades para respirar. ¿Llamo una ambulancia?, preguntó él. Otro, el jefe dijo que la lleváramos directo. Comenzó el primero, pero no terminó la frase, porque, en ese instante, desde la acera opuesta, una voz infantil gritó, Marisol. Los hombres miraron. Una niña pequeña, de cabello recogido, con uniforme escolar y ojos llenos de angustia, corría hacia ellos. Era Camila. Marisol la vio entre parpadeos, su rostro borroso, su respiración entrecortada. Mi niña, susurró con un hilo de voz que apenas se escuchaba. Camila llegó hasta ella, se arrodilló y tomó su mano. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Los hombres intentaron detenerla, pero la niña gritó, no la toquen, ella es buena, ella me salvó. Los guardias se miraron entre sí, dudando. En ese momento, un tercer vehículo negro frenó bruscamente a pocos metros. De él bajó don Ricardo. Su rostro cambió al instante al ver a su hija junto al cuerpo casi inconsciente de Marisol. Primero sintió terror, luego furia, luego algo que no esperaba, una punzada profunda de reconocimiento. Camila, aléjate de ella, gritó con una mezcla de miedo y autoridad. No, gritó la niña, llorando. Ella necesita ayuda, no la dejes sola, por favor, papi, por favor. La pequeña sollozaba con la desesperación más pura que un niño puede experimentar. El corazón de don Ricardo se quebró por primera vez en años. Papi, dijo ella entre lágrimas, ella arriesgó su vida por mí, y tú la trataste horrible. Por favor, ayúdala. El silencio cayó como un golpe. Los hombres esperaban órdenes. Camila lloraba, Marisol apenas respiraba. Don Ricardo tragó saliva, dio un paso hacia adelante, luego otro, y otro. Se arrodilló junto a Marisol y, al verla de cerca, sintió un estremecimiento. Algo en ese rostro, en esos rasgos, en esa expresión, le resultaba terriblemente familiar. Una sombra del pasado se abrió paso entre su memoria, pero no dijo nada. No aún. Llévenla al hospital, ordenó finalmente. ¿A un hospital público, señor?, preguntó uno de los guardias. No, respondió él, mirando la mano de su hija aferrada a la de la mujer. A mi clínica, a la mejor sala, y que ninguno se atreva a cuestionarlo. Camila sollozó con alivio. El traslado fue rápido. Una ambulancia privada llegó en pocos minutos y Marisol fue colocada en la camilla. Mientras la subían, dijo en voz muy baja, casi inaudible, no me lleven, por favor, yo no, y perdió el conocimiento. En la clínica Álvarez, los médicos trabajaron de inmediato. Fiebre alta, infección interna avanzada, posible ruptura parcial por un impacto fuerte días atrás. Era un cuadro delicado, grave, que requería intervención inmediata. Camila esperó afuera, con los ojos hinchados de llorar, abrazada por una enfermera que intentaba tranquilizarla. Don Ricardo caminaba de un lado a otro, inquieto. No sabía por qué estaba tan nervioso, no entendía por qué esa mujer lo afectaba tanto. Era irracional, era incómodo, era perturbador. Después de varias horas,
Un médico salió con el rostro serio. La operación fue exitosa, pero su condición sigue siendo crítica, informó. Necesitará reposo absoluto y cuidados especiales. Camila apretó la mano de su papá. ¿Se va a morir? El médico titubeó. Estamos haciendo todo lo posible. La niña rompió a llorar otra vez. Don Ricardo la abrazó, y ese abrazo fue diferente, más sincero, más humano. Días después, cuando Marisol finalmente abrió los ojos en la habitación blanca de la clínica, lo primero que vio fue una luz tenue, lo segundo, una sombra junto a la cama, y lo tercero, el rostro de la niña dormida, apoyada sobre una silla, con su mano sujetando la suya. Marisol sintió algo quebrarse en su interior, un nudo de dolor, y otro de amor. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondió del todo. La puerta se abrió, entró don Ricardo. Por un instante, ambos se quedaron inmóviles. Él la miró, ella lo miró. El silencio era pesado, tenso, cortante, pero entonces, él sacó de su bolsillo un sobre, viejo, amarillento, con el nombre María Soledad Herrera escrito en tinta azul. Lo colocó sobre la mesa junto a la cama. Marisol lo reconoció al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes siquiera de abrirlo. ¿Por qué? ¿Tenías eso?, preguntó con voz temblorosa. Don Ricardo inspiró profundamente. ¿Por qué? Tragó saliva. Porque tú no eres una desconocida. Nunca lo fuiste. Marisol cerró los ojos un segundo. Una lágrima cayó. Hace 9 años, continuó él con voz quebrada. Mi esposa sufrió complicaciones graves durante el parto. Nuestra bebé sobrevivió. Ella no, pero, antes de morir, me entregó este sobre. Me pidió que, si alguna vez necesitaba saber la verdad, lo abriera. Marisol respiró temblando. Lo sabía, lo presentía, lo había sentido desde el primer momento. Yo nunca abrí ese sobre, dijo él, ni una sola vez. No podía enfrentar ese recuerdo, no podía enfrentar nada que me recordara ese día. Marisol sintió un mareo, las lágrimas le escurrían por las sienes. Pero cuando te vi, cuando te sexta abrazando a mi hija, supe que había algo que debía enfrentar. Abrí el sobre anoche, un silencio mortal llenó el cuarto. ¿Qué decía? Susurró ella. Don Ricardo la miró a los ojos, y por primera vez, él también lloraba. Decía, si algo me pasa, entrégasela a ella. Ella es su verdadera familia. Ella sabrá cuidarla como yo nunca podría. Ella es su hermana. Marisol ahogó un sollozo. Camila abrió los ojos lentamente, despertando por el ruido. Miró a Marisol, miró a su padre, miró las lágrimas. Hermanas, susurró con inocencia. Marisol extendió la mano. Camila la tomó entre las suyas. Don Ricardo respiró profundo. Tu mamá tenía una hermana perdida, una hermana que su familia separó por vergüenza, por dinero, por decisiones crueles. Esa hermana, eras tú, Marisol. Marisol rompió en llanto. Camila también lloró, y don Ricardo se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro. La verdad los envolvía a los tres. Dolorosa, luminosa, irrefutable. Marisol no era una extraña, no era una mujer de la calle, era la tía de Camila, la única familia viva de la madre de la niña, la mujer que la vida había destruido, por decisiones que no eran su culpa. Camila la abrazó con fuerza. Marisol la sostuvo contra su pecho, temblando. Mi niña, susurró, mi niña hermosa. Don Ricardo levantó la mirada, con lágrimas silenciosas. Lo siento, por todo el daño que te hice, por todo lo que no vi, por todo lo que no supe. Si quieres irte, puedes hacerlo. Si quieres quedarte, yo quisiera reparar lo que te arrebataron. Marisol lo observó. Ya no veía al hombre frío que la había humillado, veía a un padre roto, a un hombre que por fin entendía que había vivido en una mentira emocional, y veía algo más, la oportunidad de sanar. Semanas después, Marisol se recuperó por completo. La mansión Álvarez abrió sus puertas para ella, pero no como invitada, como familia. Los vecinos murmuraban,
La prensa especulaba, muchos no entendían nada, pero Camila sí, don Ricardo también, y Marisol, renacía cada día, había encontrado algo que creía, perdido para siempre, hogar, porque la vida puede ser cruel, puede arrancar y desgarrar, pero, a veces, solo a veces, también puede devolver lo que quita, y esta vez, el destino fue misericordioso, has llegado al final de esta historia épica, llena de emoción, injusticia, dolor y un amor que renació contra todo pronóstico. ¿Te gustó la historia completa? Me encantaría que dejaras tu like, que lo compartieras con un amigo, y que nos ayudaras a que nuestro canal siga creciendo. Gracias por quedarte hasta el final, y te esperamos con todo el corazón en nuestro próximo video.